Está con nosotros en el living Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, porque hay varios temas para hablar, varios temas para analizar y ponernos en el bolsillo de la gente que camina todos los días. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Con gusto. Bueno, Héctor, a ver, arrancando, por un lado con la canasta básica, que creo que es lo que sustenta a cada familia todos los días, y el precio, de la canasta básica volvió a aumentar. Volvió a aumentar, y lo peor es que aumentó más que el año pasado. Otra vez. Si nosotros comparamos el año pasado, enero del año 2018, el aumento fue 1,27%. Y ahora casi 3. Este año 2,78%. Más del doble, 1,51% más que el aumento que hubo el año anterior. Increíble. Esto indica que el proceso inflacionario en el año 2019 va a ser mayor, igual o superior como mínimo del año anterior. Es más, cuando se aprobó... el gobierno habla de una inflación en el 2019 de un 20-25%, si no me equivoco. Claro, pero mira, si tomamos el año pasado, el gobierno comenzó con un 10%. Sí. Cuando el Congreso aprobó el presupuesto de gastos y recursos, se aprobó un 15%. Sí. Y terminamos en un 47,6%. Cuando a mediados de año la mayoría de los economistas hablaban de una inflación del 20%, yo con los datos que tenía en los distintos programas que iba, decía, para mí la inflación va a estar entre el 40 y el 45%. Y terminó en el 47,6% de acuerdo al INDEC. Este año, el Congreso, cuando aprobó el año pasado el presupuesto para este año, una pauta inflacionaria del 30%. El año pasado 23%, este año 30%. El año pasado, enero, 1,27%. Este año más del doble, enero. Más todos los aumentos proyectados. Claro. A ver, esto ya es un indicador, ¿no? Claro, todos indican que aunque digan va a ser el 20, el 25, vamos a tener una inflación altísima, por lo menos igual como la del año anterior. ¿Por qué? Porque además están previstos fuertes aumentos en la energía eléctrica. Bueno, a ver, ya aumentó la electricidad, aumentó la luz hace menos, una semana atrás, aproximadamente el 1 de febrero aumentó la luz, y aumentó más de un 30%. En 32% en algunos casos. Y va a ser entre febrero y marzo de un 46% de aumento. Increíble. Y entre mayo y agosto, un 12% más. Es decir, que de acá a agosto la electricidad en el área de norte y de sur va a aumentar un 55%. Ahora, Héctor, hablando de esto, de estos aumentos que se dan, incluso que hemos hablado mucho con vos de las audiencias y de que muchas veces no se fijan si a la gente le alcanza ¿cómo rinde este aumento? Porque la gente vive teniendo cortes, por ejemplo, hace bastante calor y cortan la luz. Claro. ¿Qué está indicando eso? Que las empresas no hicieron las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Exacto. El argumento falaz que se utiliza es que las tarifas eran muy bajas. ¿Pero cuánto? Sí, efectivamente, eran bajas para el usuario, pero recibían subsidios por parte del Estado. La generación de la energía eléctrica estuvo subsidiada, después se subsidió el transporte y la distribución. Entonces, es falaz el argumento que hay cortes porque se pagaban tarifas bajas. Pagábamos tarifas bajas los usuarios, pero las empresas recibían, además de las que pagábamos los usuarios, los subsidios del Estado. No es que solo el usuario tenía un subsidio. Claro. La empresa también. Claro. A ver, ¿hasta dónde quieren llegar con los precios, con el aumento que van dando? Pero es que hay más. Las empresas compraban la energía eléctrica a las generadoras. A través de Calmesa, que es la que opera en el mercado eléctrico mayorista. Y luego no le pagaban la energía eléctrica que le compraban a Calmesa. Y en noviembre del año 2016, el gobierno nacional, con fondos que pagamos los usuarios a través de los impuestos,
pagaron las deudas que las empresas Edenor y Edesur y otras empresas provinciales de distribución le debían a Canmesa, a la generadora. Ni siquiera pagaban la energía que consumían y que nos vendían a los usuarios. Además, es tan falaz el argumento que las tarifas estaban bajas. No hubo ninguna empresa que amagó siquiera con rescindir el contrato de concesión porque la explotación del servicio no era redituable. Ganaron plata y ganaron muchísima plata. Entonces estos cortes se producen de manera absolutamente injustificada. ¿Por qué? Porque no hicieron las inversiones. Y dicen que son cortes normales, cortes habituales, que hay que acostumbrarse a que hayan esos cortes cuando hace mucho calor. Si vos comparás los cortes que habían en la época de Segva con los cortes que hay ahora superan en 4 veces la cantidad de horas de cortes que teníamos los usuarios cuando el servicio lo prestaba la empresa estatal Segva. Y ese fue uno de los motivos para llevar a cabo la privatización de Segva. Entonces, ¿ahora qué habría que hacer? Volver a reestatizarla, además con la experiencia que tuvimos en los directorios para evitar los problemas que tuvimos con la empresa estatal Segva, que estén los representantes, además del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios, y creo que de esa manera vamos a tener una empresa pública eficiente prestando un servicio esencial, ¿no? Héctor, ahora cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, una cosa lleva a la otra y demás, la cantidad de negocios cerrados, y uno lo nota a diario caminando, bueno, una de las zonas más afectadas creo que es Belgrano, pero en todos lados negocios cerrados, e incluso negocios que no son de hace un año o 2 que abrieron, negocios que tienen muchísima antigüedad y que tuvieron que cerrar. Así es. Si vos vas por la calle Florida, vas a ver la cantidad de locales que están cerrados. En el barrio de Belgrano hay una galería que entrás por Ciudad de la Paz y salís a Cabildo y tenés en esa cuadra de la galería, tenés 11 locales cerrados. Increíble. La inmensa mayoría de los locales. Las pequeñas y medianas empresas tienen serias dificultades para pagar la energía eléctrica y el gas natural. Esto que hablábamos recién, ¿no? Si a uno que quizás son 3 en la casa, en la familia, y muy poco consumo, imagínese si le cuesta a uno pagarlo, ¿cómo le costará, no, un local? Y lo que le va a seguir costando, porque si continúan los aumentos. Ahora se va a realizar una audiencia pública este mes para tratar el nuevo aumento en el gas. La propuesta es de aumento de un 35%. El agua potable en el área de AISA, Capital Federal y conurbano, aumentó a partir del 1 de enero un 17%. Y a partir del 1 de mayo un 27% más. El agua. Ahora, los salarios aumentan en la misma proporción. Los saberes de la clase pasiva, de los jubilados, aumentan en la misma proporción. No. Entonces continúa una pérdida en el poder adquisitivo. Y por eso es que cierran negocios. Y van a seguir cerrando. Y la cantidad de trabajadores despedidos. Además, ¿no? Los trabajadores despedidos, que son a su vez consumidores, y si no perciben un salario, ¿qué es lo que van a ver, si no funciona una parte, la rueda no da vueltas. Entonces, nada crece. Ahora, Héctor, como decías recién, las justificaciones, ¿no? Los fundamentos de estos aumentos son ilógicos. Porque las tarifas se han dolarizado. Y por 3 razones se están aumentando. Una, por quita parcial del subsidio. Que la idea original del gobierno es llegar a octubre de este año con subsidio cero a la energía eléctrica, al gas natural y al agua potable y el transporte público de pasajeros. Eso por un lado. Es decir, 2 aumentos por año. Luego, las tarifas dolarizadas y luego por la inflación. Entonces se va realimentando, una cosa va realimentando la otra. Por 3 vías distintas se aumentan las tarifas. Ahora, es absurdo hacerlo todo eso. Va a explotar. La gente no puede seguir aguantando tantas tarifas. A ver, no alcanza. El punto es que no alcanza. Además, mira, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de agosto del año 2016, que anuló el tarifazo al gas natural y estableció ahí los criterios que tienen que tener los aumentos. Tienen que ser razonables, tienen que ser progresivos, sí, tienen que ser proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios. Tal cual. Y estos aumentos no son ni progresivos, ni razonables, ni proporcionales. Entonces están violando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Héctor, desde tu mirada, ¿no? El gobierno, bueno, incluso el presidente Mauricio Macri, una de las cosas que dice es que la energía no es gratis, que por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y pagarla e ir aceptando cada uno de los aumentos que se vienen dando. ¿El gobierno ya alcanza a cubrir todo lo que necesitaba con los aumentos que ya se dieron? ¿O realmente necesita seguir recaudando más? Primero que nunca fue gratis la tarifa, porque como te dije antes, pagamos los usuarios, claro, y el Estado pagaba subsidio. Entonces, sí, gratis no hubo. Las empresas, basta ver los balances, las ganancias que tuvieron. Sí. Además, hay algo que indigna. El ex ministro de Energía de la Nación, sí, el ingeniero Aranguren, dijo días pasados que la energía no es un derecho humano. ¿Qué grado de insensibilidad? La energía, ¿cómo no es un derecho humano? Es decir, que si no tengo plata no tengo que tener luz. Claro, es como si vos comprás pochoclo, claro, o como si vos tenés plata, vas al cine o al teatro y si tal o cual zapatilla, es absurdo. El Estado, cuando califica una actividad, servicio público esencial, es porque piensa que ese servicio tiene que llegar a la totalidad de los usuarios con independencia de sus niveles de ingreso, de su poder de compra. Y si hay usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, sí, el Estado subsidia esa tarifa. Y eso sucede acá, en China, en los Estados Unidos, en Canadá, en todos los países del mundo. Y es más, yo tengo acá los datos concretos, sí, del Fondo Monetario Internacional. Este gobierno que está tan adherido a los criterios del Fondo Monetario, sí, y ha ido a pedir ahora ayuda al Fondo Monetario, estos son datos del fondo, que te los voy a encontrar rápidamente, a ver, donde te indica que todos, sí, los países de la Tierra, el Estado subsidia la generación de la energía eléctrica. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, sí, subsidia por persona y por año, destina $2.700 por persona y por año a la generación de la energía eléctrica. China, por año. China, $1.652. Canadá, $1.283. Australia, $1.259. Japón, $1.240. Israel, $1.113. Bélgica, $909. Alemania, $684. Inglaterra, $635. España, $521. Chile, $515. Argentina, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? $413 promedio por persona y por año. El promedio mundial de subsidio a la energía eléctrica es de $640 lejos por habitante. Y la Argentina, ¿sabes cuánto estuvo destinando? ¿Cuánto? Año 2015, $413. Un 35% menos que el promedio mundial. Héctor, entonces cuando hablan muchos economistas que hablan por los medios, sí, que hablen con fundamento. Estos, sí, son datos concretos. Y con lógica, no los inventé. Es el Fondo Monetario Internacional. Al mismo que le estamos pidiendo ayuda. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, muy claro con cada uno de los datos y clarísimo para la gente, ¿no?, que está del otro lado y que muchas veces necesita una respuesta sin muchas vueltas. Muchas gracias, Héctor. Gracias a vos,